Mi nombre es Javier y soy pintor. Nací y crecí en el norte del estado de Washington, en un pequeño pueblo cerca de la frontera con Canadá. La historia que les voy a contar sucedió hace más de 10 años, pero aún siento la misma sensación de angustia cuando pienso en ello. Esta experiencia me marcó tanto que solo se la he contado a unas pocas personas. No hablo mucho del tema porque es difícil que otros lo comprendan, pero después de escuchar tu podcast, donde se compartieron historias similares, decidí que era hora de sacar todo esto afuera. Aquí está mi historia. Llevaba años trabajando en la industria de la pintura residencial. Empecé con mi tío cuando todavía estaba en la escuela secundaria, ahorrando para comprarme mi primer camión. Después de graduarme intenté dedicarme a otra cosa, pero siempre volvía a la pintura, ya que era lo único que me interesaba realmente. Eventualmente mi tío se retiró y yo compré su negocio. Durante los años siguientes trabajé casi solo. A veces contrataba personal temporal para proyectos grandes, pero en general manejaba todo por mi cuenta. Era duro, pero me gustaba el control que tenía sobre mi trabajo. En el verano de 2012 recibí una llamada de una mujer que había visto mi trabajo en un restaurante local. Me contó que había comprado una cabaña recientemente y que estaba en proceso de remodelarla. Quería que envejeciera la madera de los armarios y las paredes para darle un aspecto rústico, similar al que había visto en el restaurante. Aunque el trabajo era laborioso, el pago era excelente, y acepté. La cabaña estaba a 1 hora al norte, cerca de la frontera con Canadá, en una zona bastante aislada. La mujer no viviría allí por un tiempo, ya que pasaba los inviernos en el sur, así que tenía el lugar completamente disponible para trabajar sin interrupciones. El primer día que llegué, la cabaña estaba en medio del bosque, justo al lado de un río que, según ella, había causado estragos cuando se desbordó meses atrás. La cabaña en sí parecía normal, pero su aislamiento me inquietaba un poco. De cualquier manera me puse a trabajar. Los primeros días fueron agotadores, ya que me dediqué a preparar la madera, envejeciendo y arañando las superficies para lograr el efecto deseado. Sin embargo, lo peor estaba por venir. La semana siguiente era cuando tendría que aplicar el barniz de conversión, un producto químico muy potente que ya había utilizado antes. Sabía que el olor era tan fuerte que se necesitaban varios días para ventilar adecuadamente los espacios. Además, había tenido experiencias desagradables con este barniz antes. Una vez casi me intoxiqué por no usar una máscara adecuada, así que ahora no tomaba ningún riesgo. El lunes de la segunda semana me di cuenta de que había olvidado comprar filtros nuevos para mi respirador. No quería conducir 2 horas para ir a buscarlos, así que decidí utilizar un viejo traje de aire presurizado que tenía en mi camioneta. Era un traje voluminoso que mantenía el aire circulando para evitar que respirara los gases tóxicos. Me puse a trabajar, aplicando la primera capa de barniz. El olor era insoportable incluso dentro del traje, pero sabía que era temporal. Lo terminaría y me iría a casa tarde esa noche. Alrededor de las 9 de la noche el cansancio comenzaba a hacer mella. Estaba a punto de terminar cuando decidí tomar un descanso. Salí del área donde estaba trabajando. Me quité el casco del traje y marqué a mi esposa para hacerle una videollamada rápida. Mientras hablábamos, noté que las luces parpadearon brevemente. No era algo raro en una zona tan aislada, pero sentí una incomodidad creciente. Traté de ignorarlo y seguí hablando con mi esposa hasta que algo en la pantalla de mi teléfono me heló la sangre. «Jason», gritó mi esposa, «mira el techo detrás de ti». Me giré instintivamente y vi la trampilla del ático ligeramente abierta. Lo que era aún más aterrador fue lo que vi. Una mano, o más bien, un brazo huesudo y sucio, que asomaba por la rendija. Me quedé congelado por unos segundos. ¿Quién estaba en la cabaña conmigo? La adrenalina se apoderó de mí, y le dije a mi esposa que iba a investigar. Puse el teléfono en silencio, pero la mantuve en la línea. Agarré una linterna y una herramienta improvisada que tenía cerca, y subí la escalera que conducía al ático. Mientras subía, cada crujido del piso me ponía más nervioso. Empujé la trampilla hacia arriba y miré alrededor. Al principio no vi nada, pero luego, en una esquina, vislumbré movimiento. Era una figura agachada, con la ropa hecha jirones, el cabello enmarañado y la piel cubierta de suciedad. Parecía una persona, pero su estado era deplorable, como si hubiera estado viviendo en el bosque durante semanas. El pánico se apoderó de mí cuando esa persona me miró directamente a los ojos.
No sabía qué hacer. No tenía idea de cómo había entrado, ni de cuánto tiempo llevaba allí. ¿Estaba armado? ¿Qué quería de mí? Intenté mantener la calma, pero cada fibra de mi ser me pedía que saliera corriendo de allí. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando. La figura no respondió de inmediato. Se levantó lentamente, revelando una complexión frágil pero amenazante. Entonces, en un murmullo casi inaudible, dijo: «Me escondí aquí. No me hagas daño». Mi mente estaba trabajando a toda velocidad, tratando de entender la situación. No sabía si esa persona estaba sola o si había más. Lo único que sabía era que yo estaba en peligro. Podría haberme enfrentado a él, pero no quería arriesgarme. Decidí retroceder lentamente, bajar la escalera y llamar a la policía desde mi camioneta. Una vez en el suelo, agarré mi teléfono, informé a mi esposa de lo que estaba pasando y me dirigí hacia la puerta. Pero justo cuando llegué al umbral, escuché el crujido de pasos detrás de mí. Esa persona había decidido seguirme. Salí corriendo de la cabaña sin mirar atrás y me subí a mi camioneta, respirando agitadamente mientras marcaba el número de emergencia. El operador me mantuvo en la línea mientras esperábamos a la policía. El tiempo se detuvo. Cada minuto se sentía como una hora. Me estacioné a unos metros de la cabaña con los faros encendidos y esperé. Finalmente vi las luces rojas y azules en la distancia. 3 patrullas llegaron al lugar y los oficiales entraron con cautela. Me quedé en la camioneta mientras ellos registraban la cabaña. Luego de lo que parecieron horas, uno de los oficiales se acercó a mí. «Encontramos a alguien ahí dentro», dijo. «Parece que ha estado viviendo en el ático durante algún tiempo. Es un vagabundo. No tiene identificación, pero parece desorientado y confuso. Lo estamos llevando al hospital para una evaluación». Sentí una mezcla de alivio y miedo. Al menos no era un asesino. Pero el simple hecho de saber que alguien había estado viviendo en la cabaña conmigo, sin que yo lo supiera, me dejó profundamente perturbado. Aún me cuesta procesar la idea de que esa persona había estado escondida allí, probablemente observándome sin que yo lo supiera. Terminé el trabajo unos días después, pero siempre con la sensación de que algo no estaba bien. Cada crujido de la madera, cada sombra en la esquina de mi visión, me ponía los pelos de punta. Nunca volví a sentirme completamente seguro trabajando solo, especialmente en lugares aislados. Hasta el día de hoy, no sé qué llevó a esa persona a esconderse en el ático de la cabaña. Tal vez huía de algo o alguien, o tal vez simplemente había encontrado un lugar para refugiarse. Lo único que sé es que esa noche en la cabaña cambió mi perspectiva sobre lo que puede estar escondido a plena vista. La historia que voy a compartir le sucedió a mi padre y a mi tío hace ya varios años, pero aún resuena en mi familia como uno de los eventos más aterradores que hayan vivido. Ambos eran jóvenes, llenos de energía, con toda la vida por delante, y siempre les encantaba contar historias de sus viajes juntos. Sin embargo, esta es una historia que les costó años compartir, y cuando finalmente la contaron, se notaba el peso de la experiencia en sus palabras. Mi padre, a quien llamaré Bastián, era conductor de camiones. Tenía 22 años en ese momento, apenas comenzando a establecerse en su carrera como camionero. Mi tío, a quien llamaremos Nathan, era más joven. Tenía 16 años y estaba de vacaciones en la escuela. Le fascinaba la idea de un viaje por carretera y decidió acompañar a su hermano mayor en una travesía larga que lo llevaría a lo largo del país. Era una oportunidad para conocer lugares nuevos y pasar tiempo con su hermano, algo que ambos valoraban mucho. Todo comenzó en el tercer día de su viaje. Habían cruzado varios estados, disfrutando del paisaje, y en ese momento se adentraban en Nevada justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Las largas carreteras desérticas se extendían ante ellos, y aunque el paisaje podía parecer monótono para algunos, para ellos significaba libertad. Sin embargo, la caída de la noche traía consigo una sensación diferente, una de aislamiento. La carretera estaba desierta, y las luces del camión eran las únicas señales de vida en kilómetros. Aproximadamente una hora después de entrar en Nevada, mi padre comentó que era hora de hacer una parada. El cansancio comenzaba a afectarle, y un descanso sería ideal para continuar el viaje con más energía al día siguiente. Mi tío, emocionado por todo el viaje, estuvo de acuerdo sin dudarlo. Revisaron el mapa físico que llevaban. Sí,
Era la época antes de los GPS, y vieron que la próxima área de descanso estaba a unos 5 kilómetros. Perfecto, pensaron. Conforme se acercaban a la parada, el cielo ya se había teñido de un oscuro violeta. El paisaje desértico y las montañas a lo lejos creaban una atmósfera inquietante. Entonces, mi tío, que estaba mirando por la ventana, señaló algo a lo lejos. «Mira eso», dijo con sorpresa en su voz. «¿Ves ese perro? Es enorme». Mi padre, curioso, echó un vistazo hacia donde señalaba su hermano. En efecto, había un animal corriendo hacia el borde del bosque que bordeaba la carretera. Al principio parecía un perro, pero había algo en su tamaño y la forma en que se movía que no cuadraba. No era un perro normal, ni siquiera un lobo. «¿Eso es un lobo?», preguntó mi padre sin quitarle los ojos de encima. Ambos observaron mientras el animal desaparecía entre los árboles. No le dieron demasiada importancia en ese momento, atribuyéndolo a que las sombras y la oscuridad podían distorsionar las cosas. Siguieron conduciendo hasta llegar finalmente a la parada de descanso. Al detenerse, algo en el ambiente los hizo sentir incómodos. Era una parada casi vacía, en medio de la nada. La sensación de aislamiento se intensificó cuando bajaron del camión y se dieron cuenta de que, aparte de un par de autos aparcados al otro lado del estacionamiento, no había señales de vida. Mi padre, que solía ser muy precavido, lamentó en ese momento no haber traído su arma, algo que siempre hacía cuando viajaba por zonas remotas. «Voy al baño», dijo mi tío bajando del camión sin esperar respuesta. Se alejó hacia los baños públicos que estaban al otro lado de la parada, mientras mi padre se quedó terminando de preparar la cama en la parte trasera del camión. Era un ritual habitual en sus viajes, asegurarse de que todo estuviera listo antes de dormir. Sin embargo, apenas había empezado a cambiarse de ropa cuando escuchó el ruido apresurado de su hermano volviendo corriendo. La puerta del camión se abrió de golpe, y mi tío, jadeando, se lanzó adentro, cerrando y bloqueando la puerta con una mano temblorosa. «¿Qué te pasa?», preguntó mi padre con el ceño fruncido. No solía ver a su hermano tan nervioso. «Nada, nada», respondió mi tío, intentando sonar despreocupado, aunque su respiración entrecortada lo delataba. «Solo escuché algo en los arbustos cuando salí del baño. Unos ruidos raros, seguro era un animal». Aunque mi padre no le dio demasiada importancia en ese momento, la tensión era palpable. Se acostaron en sus respectivas camas, con mi padre en la inferior y mi tío en la superior. La noche era tranquila, pero el silencio del desierto tenía algo perturbador. Mi padre se quedó dormido rápidamente, pero para mi tío el sueño no llegaba tan fácil. Había algo en esos ruidos que no podía quitarse de la cabeza. En medio de la noche algo lo despertó. Un sonido suave, repetitivo. Era como si algo estuviera caminando alrededor del camión arrastrando los pies. Al principio pensó que tal vez era el viento o algún animal pequeño, pero el sonido persistía, como si alguien o algo estuviera inspeccionando el camión. Aterrorizado se tapó los oídos con la almohada, intentando bloquear el ruido. No quería despertar a mi padre, no quería parecer un cobarde, pero esa sensación de ser observado no lo dejaba en paz. A la mañana siguiente, el sol ya había salido y bañaba el desierto de Nevada con su luz abrasadora. Mi padre fue el primero en levantarse, salió del camión para refrescarse en los baños y regresó para preparar todo para el siguiente tramo del viaje. Cuando volvió, notó algo extraño en la puerta del lado del pasajero. Había marcas como si algo hubiera arañado el metal durante la noche. Eran marcas profundas, largas, como si algo hubiera intentado abrir la puerta. «Oye, mira esto», dijo, señalando las marcas cuando mi tío salió del camión. «¿Qué demonios?», respondió mi tío, su voz entre sorprendida y preocupada. «¿Crees que fue un animal?». Mi padre no estaba seguro. Podía haber sido un animal, tal vez algún coyote curioso que rondaba por la parada, pero las marcas eran demasiado precisas, demasiado similares a las de unas manos humanas. Intentando mantener la calma, mi padre dijo que lo dejarían pasar y que luego se encargarían de pintar las marcas. Continuaron su viaje deteniéndose en una gasolinera más adelante para comprar algunas provisiones. Intentaron relajarse, pero había algo en el aire que no les permitía bajar la guardia. Mientras seguían conduciendo hacia el norte, el paisaje se volvía cada vez más desolado. En cierto punto hicieron una breve parada en el camino para estirar las piernas. Fue entonces cuando algo sucedió.
Justo cuando estaban a punto de volver al camión, un golpe sordo resonó en la parte trasera del tráiler. Ambos se giraron de inmediato, pero no alcanzaron a ver nada. Lo único que escucharon fue un gruñido bajo, seguido de una voz ronca que parecía susurrar: «Déjenme en paz». Era una voz humana, pero sonaba extraña, como si estuviera distorsionada por el dolor o el odio. Sin pensarlo dos veces, mi padre subió al camión y lo puso en marcha, acelerando rápidamente. Mi tío, mirando por la ventana, vio algo que lo hizo palidecer. Un hombre, o al menos lo que parecía un hombre, corría junto al camión, golpeando la puerta con sus manos desnudas. Lo más aterrador fue que este hombre parecía moverse a una velocidad antinatural, como si no le costara esfuerzo alguno mantenerse al ritmo del vehículo, que ya estaba acelerando a más de 100 kilómetros por hora. El hombre, con una expresión de furia, saltó sobre el capó del camión, aferrándose con ambas manos e intentando abrir el motor. Mi padre tocó la bocina desesperadamente, pero el hombre no se soltaba. En un último intento de deshacerse de él, mi padre giró el volante bruscamente. El camión se tambaleó, y el hombre perdió el equilibrio cayendo al suelo. Sintieron cómo el camión pasó por encima de él, pero lo que más los aterrorizó fue el grito que escucharon a lo lejos, un grito de rabia, como si el hombre aún los estuviera maldiciendo. Aterrorizados, continuaron conduciendo a toda velocidad sin mirar atrás. No se detuvieron hasta llegar a su destino. Allí dejaron el camión en la terminal de la empresa, inventando una excusa para no tener que hablar de lo sucedido. Sin embargo, decidieron que no volverían a hacer ese viaje por carretera. Pidieron a su padre que les comprara boletos de avión de vuelta a Seattle. El miedo aún los consumía. Cuando llegaron a casa, su padre les preguntó qué había pasado, pero ellos simplemente guardaron silencio. No podían explicar lo que habían vivido, y hasta el día de hoy no han vuelto a hablar de ese evento. Lo que sucedió en ese viaje sigue siendo un misterio, uno que prefieren no desenterrar. Esta historia que voy a contarles sucedió entre 10 y 15 años atrás, cuando trabajaba en una tienda muy conocida en Estados Unidos, una cadena de retail cuyo lema de «ahorra dinero, vive mejor», hará que cualquier persona que lo lea sepa exactamente de qué tienda hablo. La tienda había sido renovada recientemente, y dentro de sus paredes se podía sentir una extraña incomodidad, una sensación de inquietud que resultaba difícil de ignorar. Aunque el edificio en sí había sido construido en el año 2007, los terrenos sobre los que se erigía tenían una historia mucho más larga y oscura. En un principio, hubo un asentamiento holandés, seguido de uno inglés, un escondite para piratas, un proyecto de conservación, y lo que más resaltaba de su historia era el hecho de que la zona conocida como las Meadowlands de Nueva Jersey había sido usada durante años como vertedero, un depósito de desechos desde antes de la Segunda Guerra Mundial. En ese lugar se tiraba de todo: escombros de Londres después de los bombardeos, desechos médicos, mercurio y PCB en los años 60. Y por supuesto también cuerpos. En 2002, mientras se construía una nueva salida en la autopista de Nueva Jersey hacia una estación de tren, se desenterraron más de 4.000 cuerpos. Estos cuerpos formaban parte de un campo de pobres, un lugar donde enterraban a indigentes y personas de asilos psiquiátricos de la zona, que databan del siglo XIX. Aunque esos fueron los únicos cuerpos exhumados en ese momento, uno no puede evitar preguntarse cuántos más podrían estar sepultados, esperando ser descubiertos. Pero volvamos a la tienda. Durante mi tiempo allí, fueron muchas las veces en las que algo inquietante parecía suceder. Objetos que caían de las estanterías sin razón aparente, portones enrollables que se abrían solos, y un extraño ambiente que se volvía más denso con el paso del tiempo. Estos incidentes a menudo se podían descartar como accidentes o malentendidos. Tal vez los productos no estaban bien colocados y se caían, o el portón tenía un desperfecto. Sin embargo, hubo un día en particular que me dejó helado y que me hizo cuestionar todo lo que había estado sucediendo en esa tienda. Era de noche, y yo estaba trabajando en el turno de madrugada, organizando los estantes y asegurándome de que la tienda estuviera lista para la mañana, cuando la mayor parte de los clientes llegaban a comprar. Había terminado de descargar las mercancías que habían llegado en el camión durante la tarde, y me dispuse a buscar a mis compañeros de trabajo, a quienes llamaré Carlos y Luis.
Necesitaba su ayuda para mover unos televisores desde la parte trasera de la tienda. Mientras caminaba hacia la zona de almacenamiento, vi a Carlos parado a pocos metros de mí, mirándome fijamente. Sonreí al verlo y le llamé. «Justo a tiempo, Carlos. Te estaba buscando para que me ayudaras con los televisores». Sin embargo, no respondió. Solo me miró por unos segundos más y luego se dio la vuelta, caminando en dirección al almacén sin decir una sola palabra. Me molestó un poco que me ignorara, sobre todo porque sabía que me había escuchado. El área de electrónicos tenía música de fondo, pero no estaba lo suficientemente alta como para que no me oyera. A pesar de mi frustración, decidí seguirlo, llamando su nombre varias veces mientras avanzaba. No estaba tan lejos, quizás a unos 6 o 7 metros, así que no lo perdí de vista. Lo observé girar en la esquina de la última fila antes de llegar al almacén, y apenas 2 o 3 segundos después, doblé yo también. Pero cuando lo hice, Carlos ya no estaba. Las puertas dobles que llevaban al almacén no se movían, lo que indicaba que nadie las había empujado recientemente. Me quedé perplejo. No podía haber desaparecido tan rápido. Aún así empujé las puertas y entré en el almacén, convencido de que lo encontraría allí. No tenía sentido que hubiera desaparecido tan rápido. Llegué al final del pasillo y me dirigí al área donde guardábamos los televisores. Sabía que Carlos debía estar ahí, pero no lo vi de inmediato. Escuché voces al fondo y mientras me acercaba, reconocí a mis compañeros Carlos y Luis, que hablaban animadamente mientras trabajaban. Mi frustración creció. No podía creer que me hubieran ignorado de esa manera. «¿Qué diablos, Carlos?», empecé a decir visiblemente molesto. Luis, que estaba en medio de bajar una televisión de uno de los estantes, me miró con una mezcla de confusión y sorpresa. «¿Qué diablos, qué?», preguntó bajando la televisión al estante inferior para luego volverse hacia mí. Carlos, que estaba sentado en lo alto de una de las estanterías, balanceaba las piernas mientras esperaba a que Luis terminara de bajar las cosas. Me miraba, esperando que terminara de hablar. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Había visto a Carlos en el piso de la tienda apenas hacía unos minutos. Lo había seguido hasta aquí. No había forma de que hubiera llegado al almacén, y mucho menos subido a la estantería, en tan poco tiempo. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», pregunté tratando de entender lo que había sucedido. «No lo sé exactamente, pero llevamos ya un rato. Hemos movido al menos 5 pallets de televisores, así que diría que unos 30 minutos más o menos», respondió Carlos encogiéndose de hombros. Sentí que la cabeza me daba vueltas. Era imposible. Lo había visto en el piso de la tienda apenas unos minutos antes. ¿Cómo podía estar aquí trabajando con Luis todo este tiempo? ¿Están seguros de que han estado juntos todo el tiempo?, insistí, a pesar de que ya sabía la respuesta. «Sí, claro que sí. Hemos estado aquí desde hace rato», confirmó Luis mirándome como si estuviera loco. Suspiré, pasándome una mano por el cabello. Les conté lo que había pasado, cómo había visto a Carlos en la tienda, cómo lo había seguido hasta el almacén, y cómo había desaparecido justo antes de llegar aquí. «¿Estás seguro de que era yo?», preguntó Carlos, rascándose la mejilla, claramente incrédulo. «Por supuesto que era tú», respondí, irritado. «Te vi claramente. No tienes un hermano gemelo ni nada por el estilo que trabaje aquí, ¿verdad?». Luis soltó una risa nerviosa, y luego dijo en voz baja: «Tal vez viste un doble». La idea me hizo reír, pero era una risa vacía. El incidente me había dejado perplejo. Por más que intentara buscarle una explicación lógica, no podía hacerlo. Durante el resto de la noche, mientras trabajábamos con los televisores, no podía quitarme de la cabeza lo que había sucedido. No había forma de que Carlos hubiera llegado al almacén tan rápido, y mucho menos de haber estado trabajando allí todo el tiempo que decía. Era como si hubiera visto a alguien más, alguien que se veía exactamente como él. Con el tiempo he intentado racionalizar lo sucedido. Tal vez era una coincidencia, tal vez estaba cansado y había imaginado cosas. Pero a medida que los años han pasado, sigo pensando en ese momento. Y aunque no volví a experimentar algo tan extraño en esa tienda, sigo sin poder explicarlo del todo. Trabajaba como acomodador en un cine bastante conocido, uno que seguro todos los estadounidenses reconocerán al decir que su lema es algo parecido a «ahorra dinero, vive mejor».
Durante los últimos 5 años, he trabajado en este lugar, y aunque he visto a muchos clientes frecuentes, hay 3 que destacan. Pero no porque vengan a ver una película cada día. Lo curioso es que, a pesar de su presencia constante, no son exactamente clientes regulares. Estos 3 personajes son conocidos como Edward, Louis y Kyle, y no son más que los fantasmas que habitan el cine. Sin embargo, antes de que pienses que se trata de alguna historia de espíritus, te aseguro que la realidad detrás de todo esto es mucho más oscura y realista. Kyle es el primero del que voy a hablar, y su historia es la más perturbadora, no porque sea el más inquietante, sino porque es el único del que conocemos la verdad detrás de su existencia. Hace años, probablemente a finales de los 90 o principios de los 2000, un anciano conocido como el abuelo Kyle entró al cine a ver una película de terror. Pero lo que realmente sucedió esa noche fue que murió durante la proyección, y su cuerpo no fue descubierto hasta que el equipo de limpieza entró al final de la función. Lo más inquietante de su historia es que nadie en el cine, ni el personal ni los espectadores, notaron su muerte hasta mucho después. Algunos empleados veteranos dicen que falleció en la sala 4, otros aseguran que fue en la 5, y algunos mencionan la sala 12, pero la verdad es que nadie parece recordar con exactitud dónde ocurrió. Lo que es más perturbador es que, a pesar de que se sabe de su muerte, nunca se aclaró exactamente cómo murió. Lo que parecía ser un simple ataque al corazón, con el tiempo, comenzó a sonar más sospechoso. Alguien en la oficina comentó, en voz baja, que su familia había intentado demandar al cine por negligencia, alegando que los empleados tardaron demasiado en actuar. Sin embargo, todo se manejó con discreción, y nunca llegué a enterarme de los detalles finales del caso. Lo que quedó fue la inquietante presencia de Kyle, como si, de alguna manera, su muerte hubiera quedado sin respuesta. Luis, por otro lado, es un caso diferente. Su nombre proviene de la forma en la que otros empleados se referían a él, comparándolo con el personaje gruñón de Plaza Sésamo. La razón detrás del apodo es que siempre parecía estar molesto, o más bien, enfadado. Si bien nunca llegó a causar daño directo a alguien, su presencia en el cine era evidente para los que trabajábamos allí, y su principal escenario de acción era el pasillo donde se guardaban los contenedores de basura y los carritos de limpieza. Era común que, al llegar al final del turno, encontráramos las papeleras desplazadas o incluso volcadas, con la basura desparramada por el suelo, como si alguien hubiera querido hacer el trabajo más difícil para nosotros. Al principio lo tomábamos como una simple broma. Pensábamos que tal vez algún compañero de trabajo estaba haciéndonos la vida un poco más complicada por diversión. Pero con el tiempo, esas pequeñas travesuras empezaron a parecer más calculadas. Había noches en que el pasillo de la basura, oscuro y mal iluminado, daba una sensación diferente, como si alguien estuviera al acecho. Y luego estaba el ascensor de servicio. Más de una vez, mientras vaciábamos una bolsa de basura, escuchábamos el ascensor activarse solo. Subía lentamente hasta el segundo piso y las puertas se abrían como si alguien estuviera saliendo, aunque nadie aparecía. Entonces oíamos los pasos, como si alguien invisible caminara por el pasillo, acercándose lentamente hacia donde estábamos. Lo que al principio parecía ser un ruido sin importancia, pronto empezó a volverse cada vez más inquietante. Los pasos no eran aleatorios. Siempre se detenían justo antes de llegar a la esquina donde podíamos ver. Era como si quienquiera que estuviera haciendo esos ruidos lo hiciera intencionalmente, jugando con nuestra percepción. Cuando le mencionamos esto a la gerencia, nos dijeron que probablemente era una falla en el ascensor. Lo revisaron pero nunca encontraron nada. Desde entonces, Luis se convirtió en un nombre que mencionábamos con desagrado cada vez que algo se salía de control en el cine. El último, y quizás el más aterrador, es Edward. No tengo idea de cómo surgió su nombre, ni de dónde vino realmente, pero lo que sí sé es que entre todos era el que más problemas causaba. Edward no se limitaba a simples bromas o pequeños sustos. Se trataba de algo más malicioso. Desde que lo empecé a notar, comenzaron a suceder cosas extrañas, como tuberías que se rompían sin motivo aparente, luces que parpadeaban y luego se apagaban durante las funciones, o incluso dispensadores de papel en los baños que desaparecían, a pesar de haberlos llenado solo unos momentos antes. Mi experiencia más aterradora con Edward ocurrió en la época navideña de 2022,
El cine tenía una gran cartulina decorativa de una película detrás del podio, donde escaneábamos los boletos de los clientes. Estaba entrenando a una nueva chica en el puesto, y mientras hablábamos de las cosas extrañas que sucedían en el lugar, ella, con escepticismo, me dijo, ¿fantasmas? Yo no creo en eso. Apenas unos segundos después de decir esas palabras, la cartulina, que era grande y pesada, se cayó sin previo aviso, inclinándose hacia adelante como si alguien la hubiera empujado. La chica, evidentemente asustada, me miró como si yo fuera el culpable. Pero yo no había hecho nada. Esa cosa era tan pesada que incluso intentar empujarla como una broma podría haberme costado el trabajo. Todo lo que pude decir fue, «Ya conociste a Edward». Desde ese momento, la nueva empleada no volvió a ser la misma. Trabajó un par de turnos más antes de renunciar, diciendo que el cine le daba malas vibraciones. No fui el único que pensó que Edward tenía algo que ver con su decisión. Con el tiempo, Edward, Louis y Kyle se convirtieron en nombres que todos los empleados del cine conocían bien. Pero no porque fueran fantasmas. No, la verdad es que, después de años de trabajar allí, creo firmemente que algo más oscuro estaba ocurriendo en ese lugar. Tal vez se trataba de un grupo de personas que sabían cómo manipular las cámaras de seguridad o cómo meterse en las áreas prohibidas sin ser vistos. O tal vez, simplemente, el cine tenía un pasado que nadie quería desenterrar. Sea lo que sea, esos nombres se quedaron con nosotros. Todavía trabajo en ese cine, y cada vez que alguna cosa extraña sucede, como un baño que se inunda o una luz que parpadea, me pregunto si alguna vez descubriré la verdad detrás de lo que realmente sucede entre esas paredes. Pero mientras tanto, seguiré diciendo, «Buenas noches, Edward», y esperando que no vuelva a causar más problemas, al menos no esta noche. Llevo trabajando como guardia de seguridad en un supermercado grande, de esos que están abiertos las 24 horas, por más de 10 años. A lo largo de todo ese tiempo, mis noches han sido relativamente tranquilas. Claro, de vez en cuando te cruzas con algún borracho que intenta llevarse algo sin pagar, o con un adolescente que quiere impresionar a sus amigos, robando una bolsa de papas fritas. Pero en general, nada más allá de pequeños incidentes o situaciones manejables. Sin embargo, hay una noche que cambió todo para mí, una noche que nunca olvidaré. Era un viernes, como cualquier otro. Durante la primera mitad del turno, no había mucho movimiento. Había visto entrar y salir a algunos clientes, pero para cuando dieron las 2 de la madrugada, el supermercado estaba prácticamente vacío. Lo único que se escuchaba era el zumbido constante de las neveras y el sonido monótono del aire acondicionado. Siendo sincero, muchas veces esas noches tranquilas se sienten interminables, y como ya estaba acostumbrado a esa rutina, apenas prestaba atención a las cámaras de seguridad que monitorean los pasillos y las entradas. Me acomodé en mi cabina de seguridad con un café recién hecho que me ayudaría a mantenerme despierto durante las largas horas que me esperaban. Revisé los monitores rápidamente. Todo parecía estar en orden. Los estantes brillaban bajo la luz blanca. Los pasillos estaban completamente vacíos, y lo único que se movía en la tienda eran las sombras proyectadas por los refrigeradores. Todo normal. O al menos eso pensé. Pasaron unos minutos y, de repente, noté algo extraño en una de las cámaras que apuntaba hacia los pasillos del fondo, justo donde están los productos de limpieza. Había un movimiento leve, una sombra, pero no pude distinguir exactamente qué era. Al principio pensé que era simplemente un reflejo, quizá una bolsa de plástico que se había movido con la corriente de aire, o tal vez una de las luces que parpadeaba, pero algo en mi interior me hizo dudar. Fruncí el ceño y acerqué la imagen de la cámara para ver mejor. Fue entonces cuando lo vi. Había un grupo de personas caminando por ese pasillo, moviéndose con pasos lentos y calculados. Lo más inquietante era cómo estaban vestidos. Llevaban capas largas y oscuras que cubrían la mayor parte de sus cuerpos. A simple vista parecían figuras sin rostro, ya que llevaban máscaras blancas, sin expresión. Inmediatamente una sensación de inquietud me recorrió el cuerpo. ¿Quiénes eran? ¿Cómo habían entrado sin que yo los viera? Mi trabajo consistía en asegurarme de que nadie entrara al supermercado fuera de horas y que no hubiera comportamientos sospechosos dentro del lugar. Pero estos individuos no solo parecían extraños,
sino que claramente no estaban ahí para hacer compras. Algo no estaba bien. Por un momento me quedé paralizado, mirando fijamente la pantalla sin saber qué hacer. Quería pensar que tal vez eran simplemente adolescentes haciendo alguna broma, pero había algo en su comportamiento que me decía que esto era más serio. Caminaban con una precisión inquietante, como si supieran exactamente lo que estaban haciendo y a dónde querían ir. Todo estaba planeado. Finalmente reaccioné y decidí hacer mi ronda, dejando la cabina con el corazón acelerado. Caminé por los pasillos, tratando de ser sigiloso, acercándome a la sección de productos de limpieza, donde los había visto. A medida que me acercaba, escuché sonidos tenues como murmullos, pero no podía distinguir lo que decían. Llegué al final del pasillo y asomé la cabeza, pero para mi sorpresa, no había nadie. El grupo de personas que había visto hacía solo unos minutos ya no estaba. Mi mente comenzó a correr con 1000 teorías. ¿Se habrían movido tan rápido? ¿Habrían salido por alguna puerta trasera que no vi? Lo único que sabía era que no podía haberme imaginado eso. Los había visto claramente en las cámaras. Regresé a la cabina de seguridad y revisé nuevamente las cámaras, esta vez chequeando todas las áreas del supermercado. Fue entonces cuando los vi otra vez, ahora en uno de los pasillos centrales. Pero esta vez no estaban solos. En el centro del grupo habían colocado algo en el suelo. Acerqué la cámara para ver mejor y noté que estaban dibujando símbolos con lo que parecía ser sal, formando un círculo extraño, como un diagrama, en el suelo del supermercado. Justo a su lado encendieron velas. Mi piel se erizó. No estaba viendo a un grupo de adolescentes haciendo una broma. Esto era mucho más perturbador. Era un ritual. Permanecí sentado frente a los monitores observando cómo el grupo continuaba con lo que claramente era un ritual cuidadosamente planeado. Pero lo que más me inquietaba era que parecían estar actuando como si supieran que yo los estaba viendo. Sus movimientos estaban orientados hacia las cámaras, asegurándose de que todo lo que hacían fuera visible, como si quisieran que yo fuera testigo de lo que estaban a punto de hacer. Me temblaban las manos mientras intentaba decidir qué hacer. Quería llamar a la policía, pero por alguna razón no podía apartar la vista de la pantalla. ¿Por qué no lo hacía? ¿Por qué me quedaba ahí, mirando, sin moverme? No lo sé. Quizás era el miedo, o tal vez la curiosidad morbosa. Lo que sí sé es que estaba a punto de presenciar algo que nunca podré borrar de mi mente. El grupo comenzó a moverse de nuevo, y esta vez lo hicieron de una manera aún más inquietante. Uno de los miembros del grupo, una mujer, fue empujada al centro del círculo que habían dibujado. Los otros la rodearon lentamente, y en ese momento me di cuenta de que algo iba terriblemente mal. La mujer no estaba allí por voluntad propia. Estaba siendo obligada. La ataron con una cuerda, sujetándola de pies y manos. Mi corazón latía con fuerza, y finalmente me levanté de mi asiento, dispuesto a intervenir de alguna manera. Sabía que no podía enfrentarme solo a esas personas, pero debía hacer algo. Marqué el número de la policía con manos temblorosas mientras seguía observando lo que sucedía en las cámaras. Pero justo antes de que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo, vi algo que me dejó paralizado. Todos los miembros del grupo sacaron cuchillos de los estantes, cuchillos que pertenecían al supermercado. Todos tenían uno en la mano, y lo sostenían con una calma escalofriante. Estaban listos para hacer algo y no tenía dudas de que era algo terrible. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más perturbador aún. Todo parecía estar planeado para que se viera perfectamente en las cámaras. Cada movimiento, cada gesto, era visible, como si estuvieran haciendo un espectáculo. Y en ese momento uno de ellos, el que parecía ser el líder, se giró y miró directamente a la cámara. Su máscara blanca me devolvió una mirada vacía, pero detrás de esa máscara podía sentir sus ojos clavados en mí. Sabía que yo estaba observando. Finalmente logré explicarle a la policía lo que estaba ocurriendo. Mi voz temblaba mientras describía lo que veía. A medida que pasaban los segundos, el ritual en las cámaras se volvía más intenso. La mujer estaba desnudada completamente, y a pesar de que estaba atada, no parecía estar luchando. No gritaba pidiendo ayuda. Sus ojos estaban abiertos, y aunque desde la cámara no podía escucharla, podía ver que decía algo, pero no eran palabras de miedo, era algo más. Mientras hablaba con la operadora de la policía, cada segundo que pasaba sentía que el aire en la cabina de seguridad se volvía más denso, más difícil de respirar.
Mi mente estaba en un estado de alarma absoluta, pero mi cuerpo parecía no querer moverse. Era como si me hubieran clavado en mi silla, obligado a ser testigo de algo tan aterrador que incluso ahora, cuando lo recuerdo, me cuesta creer que sucedió realmente. Los miembros del grupo continuaban con su ritual, moviéndose alrededor de la mujer atada en el suelo. Lo que más me perturbaba era lo calmados que parecían. No había prisa, no había pánico en sus acciones. Cada uno de ellos sostenía un cuchillo en la mano, y se movían con una precisión escalofriante, como si hubieran ensayado esto una y otra vez. Me sentí enfermo al pensar en lo que estaban por hacer. Mientras observaba, me di cuenta de que la mujer desnuda y atada no gritaba de terror. De hecho, no parecía tener miedo en absoluto. Sus labios se movían, diciendo algo que yo no podía escuchar, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, mirando hacia el techo como si estuviera en trance. De alguna manera todo en ella sugería que estaba esperando este momento. Me costaba mantener la calma mientras le explicaba a la operadora de la policía lo que estaba viendo. Sabía que ellos enviarían una patrulla, pero al mismo tiempo, sentía que el tiempo corría demasiado lento. Sabía que tenía que hacer algo para intentar detener lo que fuera que estuvieran planeando antes de que fuera demasiado tarde. Uno de los miembros del grupo, el que parecía ser el líder, se acercó a la mujer. Llevaba una máscara blanca que cubría toda su cara, pero de alguna manera podía sentir su mirada a través de la pantalla. Se inclinó hacia la mujer y la tocó con el filo del cuchillo, pero no la cortó. Acarició su piel con el metal, como si estuviera disfrutando del control que tenía sobre ella. La mujer, en lugar de resistirse o gritar, movió la cabeza ligeramente, como si estuviera aceptando lo que estaba por venir. Era aterrador. Estaba completamente entregada. Los otros se reunieron más cerca, formando un círculo más cerrado, y fue entonces cuando algo aún más perturbador sucedió. Uno de ellos levantó la vista y, muy lentamente, miró directamente a una de las cámaras. No fue un vistazo rápido ni casual. Fue deliberado, como si supiera exactamente dónde estaba la cámara y que yo los estaba observando. La máscara sin expresión me devolvía la mirada, pero pude sentir que había algo detrás de esos ojos ocultos. Algo consciente, algo malvado. Fue en ese momento que se me heló la sangre. Me di cuenta de que este grupo no estaba actuando al azar. No estaban simplemente haciendo un ritual extraño en el supermercado. Sabían que yo estaba ahí. Todo estaba planeado para que yo lo viera, para que fuera testigo de lo que estaban haciendo. ¿Pero por qué? ¿Qué estaban intentando comunicar? Por un segundo pensé en salir corriendo hacia ellos, enfrentarlos de alguna manera. Pero, ¿qué podía hacer yo solo contra un grupo de personas armadas y claramente organizadas? Además, la policía ya estaba en camino, y sabía que no tardarían mucho en llegar. Mi instinto me decía que la mejor opción era quedarme en la cabina, seguir observando y esperar refuerzos. Pero esa espera se hizo eterna. Mientras los minutos pasaban, los participantes del ritual comenzaron a hacer gestos hacia las cámaras, levantando sus cuchillos, apuntando con ellos hacia mí, como si quisieran dejar claro que sabían exactamente lo que estaba ocurriendo del otro lado de las pantallas. Era un mensaje, uno que no podía ignorar. Se estaban burlando de mí, de mi incapacidad para intervenir. Cada gesto, cada movimiento, era una provocación directa, diseñada para intimidarme y quebrarme psicológicamente. Uno de ellos, el más alto del grupo, dio un paso adelante, acercándose aún más a la cámara. Levantó su cuchillo en el aire y lo sostuvo allí, quieto, mientras los otros continuaban moviéndose alrededor de la mujer. De repente, bajó el cuchillo rápidamente, pero en lugar de apuñalar a la mujer, lo clavó en el suelo justo en el centro del círculo de sal. El sonido del metal contra el suelo resonó en mi cabeza, incluso a través del silencio de la cabina. Fue entonces cuando la mujer empezó a gritar, pero sus gritos no eran de dolor ni de miedo. Eran gritos de algo que no pude entender en ese momento. Sus palabras eran ininteligibles para mí, pero la intensidad con la que gritaba, con los ojos en blanco y las manos atadas, me hizo sentir un nudo en el estómago. Había algo profundamente mal en todo esto. Y luego dijo algo que jamás olvidaré. A través de las cámaras pude leer sus labios con claridad cuando gritó: «Déjenme, quiero ser purificada». Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Purificada? ¿Qué significaba eso? ¿Era parte del ritual?
o estaba en medio de una especie de delirio inducido por el miedo. Fuera lo que fuera, todo en esa escena me decía que lo que estaban haciendo no era una simple actuación. Estaban convencidos de lo que hacían. Y eso era lo más aterrador de todo. Justo cuando pensaba que las cosas no podían ponerse peor, escuché el sonido de las sirenas. Finalmente, la policía había llegado. Mi alivio fue inmediato, pero a la vez sabía que la situación era delicada. A través de las cámaras vi cómo los oficiales entraban al supermercado en formación, con sus armas listas. Todo estaba a punto de terminar, o eso pensaba. Lo más sorprendente fue que el grupo de personas no intentó huir. No se movieron ni un centímetro. Simplemente se quedaron allí, como si esperaran este momento. Fue entonces cuando lo comprendí. Todo esto había sido planeado. Sabían que la policía vendría, sabían que yo los estaba observando. Todo el ritual había sido montado para que fuera presenciado, y no solo por mí, sino por las autoridades también. Los oficiales se acercaron lentamente, rodeando a los individuos. Ordenaron que se tiraran al suelo, y sorprendentemente el grupo obedeció sin ofrecer resistencia. Uno por uno, los arrestaron. Sin embargo, lo más perturbador de todo fue la mujer que seguía gritando: «Déjenme, quiero ser purificada». Su voz se hacía cada vez más aguda y desesperada, como si realmente quisiera que todo esto continuara. Fue llevada a una ambulancia mientras los demás eran esposados y sacados del supermercado. Yo seguía mirando todo desde la cabina, incapaz de moverme. El silencio que quedó después de que todo terminó era ensordecedor. Cuando finalmente todo terminó, me quedé sentado en mi silla, inmóvil, mirando las pantallas que ahora mostraban un supermercado vacío. Ya no había sombras moviéndose, ni rituales aterradores, solo estantes desordenados y algunos productos tirados en el suelo. Las luces brillaban frías, impasibles, como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido. Pero yo lo sabía mejor. Algo había cambiado, no solo en el supermercado, sino también en mí. Las imágenes de lo que acababa de presenciar seguían repitiéndose en mi cabeza. La mujer, los cuchillos, los símbolos dibujados en sal y sobre todo esa frase: «Déjenme, quiero ser purificada». No podía dejar de pensar en su rostro, su mirada vacía, como si realmente creyera en lo que estaba diciendo. Me preguntaba quién era ella, cómo había llegado a involucrarse en algo tan oscuro, y qué la había llevado a desear ser purificada de esa forma. Mientras me sumía en esos pensamientos, la puerta de la cabina se abrió de golpe. Era uno de los oficiales que había estado presente en la escena. Su expresión era seria, pero se notaba que estaba intentando mantenerse profesional. «¿Está bien, señor?», me preguntó, y en ese momento me di cuenta de que estaba temblando. No había notado cuánto me había afectado hasta que intenté responder y mi voz apenas salió. Sí, estoy bien», logré decir finalmente, aunque sabía que no era del todo cierto. El oficial me pidió que les acompañara afuera para dar una declaración. Me puse de pie con las piernas aún temblorosas y lo seguí por los pasillos del supermercado. Mientras caminábamos, el eco de nuestras pisadas resonaba en el lugar vacío, amplificando la sensación de que, a pesar de que todo había terminado, algo oscuro aún colgaba en el aire. Cuando salimos al estacionamiento, la escena afuera era igual de surrealista. Varias patrullas de policía con luces parpadeantes rodeaban el lugar, y más lejos una ambulancia con las puertas abiertas. La mujer que habían atado en el ritual estaba dentro de la ambulancia, pero incluso desde donde estaba, podía escuchar sus gritos apagados por las paredes del vehículo. Aún insistía, a pesar de los paramédicos que intentaban calmarla: «Déjenme, quiero ser purificada». Me acerqué a uno de los oficiales que parecía estar al mando. Un hombre de mediana edad con el rostro cansado por lo que claramente había sido una larga noche. Me hizo un par de preguntas rápidas. ¿Qué había visto? ¿Cuándo noté por primera vez al grupo? ¿Si había interactuado con alguno de ellos? Respondí lo mejor que pude, aunque era difícil mantener la mente clara después de todo lo que había presenciado. Cuando terminé de dar mi declaración, le pregunté si sabían quiénes eran esas personas y qué estaban haciendo. El oficial frunció el ceño y miró hacia el supermercado antes de responder. «Es difícil de decir, pero no parece que fueran ladrones o algo parecido. Lo que sí sabemos es que no era la primera vez que hacían algo como esto. Hemos recibido reportes de grupos similares en las últimas semanas, todos en diferentes partes de la ciudad,
pero ninguno había ido tan lejos. Lo que sea que estaban haciendo aquí, parecía estar bien planeado. Esa última frase me heló la sangre. ¿Planificado?, pregunté recordando la forma en que se habían movido, cómo habían hecho todo de manera deliberada, asegurándose de que fuera visible para las cámaras. ¿Y qué hay de la mujer?, agregué, incapaz de sacarme de la cabeza su rostro, su manera de gritar con tanta convicción. El oficial suspiró. Aún no lo sabemos con certeza. Parece que estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, pero también podría haber sido manipulada. Por ahora la llevaremos para una evaluación psicológica, pero está claro que no quería que la ayudaran. Antes de que pudiera responder, un paramédico se acercó y habló en voz baja con el oficial. Este asintió y luego se dirigió a mí. Parece que la situación está controlada por ahora. Haremos un seguimiento en los próximos días, pero puede irse a casa si lo desea. Ya ha sido suficiente por esta noche. Lo último que quería hacer era volver al supermercado, y mucho menos quedarme en mi puesto de trabajo, solo, con los ecos de lo que había ocurrido allí. Asentí y me dirigí a mi coche. Mis manos seguían temblando mientras agarraba las llaves y encendía el motor. El silencio en el interior del auto era casi tan insoportable como el zumbido del supermercado vacío. Mientras conducía de vuelta a casa, intentaba procesar lo que acababa de vivir. Había visto muchas cosas raras en mis años trabajando en ese lugar, pero nunca nada como esto. El hecho de que no hubiera nada sobrenatural involucrado, de que todo lo que había ocurrido fuera producto de seres humanos, lo hacía aún más aterrador. Estas personas no estaban poseídas ni controladas por fuerzas externas. Lo habían hecho por voluntad propia. Cuando llegué a mi casa, apenas pude dormir. Me pasé horas dando vueltas en la cama, reviviendo los momentos una y otra vez, preguntándome qué hubiera pasado si no hubiera llamado a la policía a tiempo. ¿La habrían matado? ¿Era todo parte de un sacrificio? ¿Qué significaba realmente purificada? Ninguna de esas preguntas tenía una respuesta clara, y eso solo aumentaba mi incomodidad. A la mañana siguiente recibí una llamada del supermercado. Querían saber si me sentía lo suficientemente bien para volver a trabajar esa misma noche. Me tomé un segundo antes de responder, sabiendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Acepté volver, pero con una condición. No trabajaría solo en los turnos de noche nunca más. Las siguientes semanas fueron una mezcla de silencio y tensión. El supermercado nunca habló públicamente de lo que ocurrió aquella noche. Sabía que el personal estaba al tanto, y algunos compañeros de trabajo me preguntaron en privado qué había pasado exactamente, pero la administración decidió mantenerlo en secreto. Supongo que querían evitar el pánico o la publicidad negativa. A mí me asignaron un compañero para los turnos nocturnos como había solicitado. Su nombre era Derek, un tipo joven y bastante relajado. Le expliqué lo básico sobre las cámaras y los recorridos que hacíamos, pero no le conté toda la historia. No quería asustarlo desde el primer día, y sinceramente, aún no me sentía listo para hablar de ello en detalle. Cada noche que pasaba en ese supermercado sentía que algo había cambiado en el ambiente. Los pasillos, antes tan familiares, ahora me ponían los pelos de punta. Caminaba con más cautela, miraba constantemente por encima del hombro, y cada pequeño ruido me hacía saltar. Nunca volví a sentirme completamente seguro. Una noche, unas semanas después del incidente, mientras estábamos en la cabina de seguridad, Derek me preguntó, casi en broma, «Oye, ¿alguna vez has visto algo raro en las cámaras? Algo como un grupo de locos haciendo rituales o algo así». Me congelé por un segundo antes de responder con una sonrisa forzada. «No, nada de eso. Pero en este trabajo nunca sabes lo que puede pasar. Y eso es lo que más me asusta, porque ahora sé que cualquier cosa puede pasar». Trabajar como repartidor tiene sus días buenos y malos, como cualquier otro trabajo. Hay noches donde todo va bien, los clientes son amables, y las calles están tranquilas. Pero también hay otras donde las cosas se ponen bastante complicadas, sobre todo cuando te toca repartir en zonas peligrosas. Siendo repartidor, muchas veces no tienes el lujo de escoger a dónde te mandan. Sabes que hay áreas donde no deberías meterte, sobre todo en la noche, pero cuando tu trabajo depende de eso, simplemente lo haces. Esta historia ocurrió hace unos meses.
Una noche que pensé sería como cualquier otra. Pero terminó siendo la noche en la que más cerca estuve de perder la vida. Era un viernes, uno de esos días donde los pedidos no dejan de llegar. Desde temprano mi teléfono no paraba de sonar, y mi jefe no hacía más que recordarme que los tiempos de entrega eran clave. Llevaba ya algunas horas repartiendo, y aunque estaba algo cansado, sabía que el dinero que ganaría esa noche sería bueno. A eso de las 10 de la noche, recibí un pedido para una zona que ya me tenía un poco incómodo. Un barrio conocido por ser peligroso, especialmente después de que oscurecía. No era la primera vez que me tocaba ir allí, pero había escuchado rumores recientes sobre pandillas y violencia en la zona. Mis compañeros de trabajo me habían advertido varias veces que tuviera cuidado. A pesar de mis dudas, acepté el pedido. Lo veía como parte del trabajo y me decía a mí mismo que solo sería un reparto más. Me subí a la moto, con la caja de pizzas bien asegurada en la parte trasera, y me dirigí al lugar. Las calles estaban más vacías de lo habitual para un viernes por la noche. A medida que me acercaba al barrio, el ambiente se volvía más pesado. Las luces de las calles no eran suficientes para iluminar bien, y algunas zonas estaban casi a oscuras. Las pocas personas que vi caminando se movían rápido, mirando de reojo como si también estuvieran nerviosas por algo. Mi corazón empezó a acelerarse, pero intenté mantener la calma. Solo era otro pedido: entregar y salir de allí lo más rápido posible. Cuando llegué a la dirección, noté que el lugar era más solitario de lo que esperaba. El edificio al que debía entregar la pizza estaba prácticamente a oscuras, salvo por una luz tenue en la entrada. Toqué el timbre, pero no obtuve respuesta. Esperé unos minutos y volví a tocar. Nada. En ese momento escuché el sonido lejano de una moto que se acercaba, seguido por un ruido que, al principio, no logré identificar. Parecían explosiones, pero en cuanto vi un coche pasar a toda velocidad y escuché más claramente el eco de los disparos, entendí lo que estaba pasando. Había un tiroteo. No tuve mucho tiempo para pensar. Antes de que pudiera reaccionar, 3 hombres aparecieron de la nada, todos armados. Me apuntaron sin pensarlo 2 veces, y en ese instante supe que las cosas se iban a poner mal. Mi primera reacción fue levantar las manos, intentando decirles que solo estaba ahí para entregar pizzas. Pero ellos no querían escucharme. Uno de ellos me gritó algo que no pude entender del todo, y de repente me tiraron al suelo. Me sentí desorientado mientras uno de ellos me pateaba en las costillas. Otro me golpeó en la cara y por un momento pensé que me iban a matar ahí mismo. Todo pasó tan rápido que no tuve tiempo ni de asimilar el dolor. Solo escuchaba los gritos, las órdenes y el eco de los disparos que seguían sonando en la distancia. Intenté decirles que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, que solo estaba haciendo mi trabajo, pero ellos no me dejaban hablar. Uno de los tipos me agarró por el cuello y me empujó contra la pared, exigiendo saber de qué lado estaba. No entendía qué querían decir, pero en ese momento lo vi claro. Me habían confundido con alguien más. Tal vez por la moto, o simplemente porque llegué en el momento equivocado al lugar equivocado. Estaban convencidos de que yo era miembro de alguna pandilla rival, o que estaba espiándolos. El hombre que me tenía agarrado me golpeó de nuevo, esta vez en el estómago, sacándome el aire por completo. Sentí como las piernas me fallaban, y caí al suelo mareado con la vista nublada. Uno de los otros hombres me ató las manos con una cuerda que sacó de su mochila, mientras el otro revisaba mi moto. En ese momento pensé que mi vida había terminado. Estaba atado, golpeado y ellos estaban claramente nerviosos, como si estuvieran esperando que algo peor ocurriera. Sabía que, si no lograba convencerlos de que yo no era una amenaza, no saldría vivo de allí. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Uno de los tipos que revisaba mi moto encontró la caja de las pizzas. Lo vi abrirla y por un segundo pareció confundido. ¿Qué carajos es esto?, gritó y me di cuenta de que tal vez esa era mi única oportunidad. Con la voz rota por los golpes y el miedo, les dije que era repartidor, que solo estaba entregando una pizza, que no tenía nada que ver con ellos. El que me tenía atado me miró con los ojos entrecerrados, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Luego miró a su compañero, el que había encontrado las pizzas. Durante unos segundos, que se sintieron como horas, ninguno de los dos dijo nada. Yo seguía allí, tirado en el suelo, con la cara ensangrentada y el cuerpo adolorido.
esperando lo peor. Finalmente el que me había golpeado al principio se acercó a mí. Todavía con su arma en la mano, se agachó y me observó detenidamente. ¿De verdad solo estás entregando pizzas?, me preguntó. Su voz sonaba menos agresiva, pero aún no estaba del todo convencido. Solo pude asentir, con la esperanza de que esta vez me creyeran. El hombre le hizo un gesto a uno de sus compañeros, que se acercó y comenzó a revisar mi billetera. Encontró mis documentos y el recibo del pedido que tenía el nombre y la dirección del cliente. Lo miró por unos segundos y luego se volvió hacia el que parecía ser el líder del grupo. «Es verdad, solo está trabajando», dijo con voz seca. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Sabía que me habían confundido, pero no estaba seguro de si eso sería suficiente para que me dejaran ir. El hombre que me había golpeado suspiró profundamente, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Finalmente se levantó y les dijo a los otros que me soltaran. Mis manos aún temblaban mientras uno de ellos desataba la cuerda que me habían puesto. Cuando me levanté apenas podía mantenerme en pie. El hombre que me había golpeado se acercó nuevamente, pero esta vez, para mi sorpresa, sacó un billete de su bolsillo y me lo extendió. «Lo siento, hermano. Te confundimos. Aquí tienes algo por las molestias, pero escucha bien. No deberías estar aquí esta noche. Las cosas se van a poner feas. No trabajes más en esta zona. No es seguro. Toma este dinero y vete a casa». No podía creer lo que estaba pasando. Apenas podía procesar que hacía unos minutos estaba convencido de que iba a morir, y ahora este hombre me estaba dando dinero como si quisiera compensar lo que acababa de hacerme. Quería decir algo, protestar o exigir una explicación, pero sabía que lo mejor era mantenerme callado y seguir sus indicaciones. Tomé el dinero sin decir una palabra, subí a mi moto y arranqué tan rápido como pude, sin mirar atrás. Sentía los músculos tensos, y mi respiración era rápida y superficial. A medida que me alejaba de la zona, los disparos y el caos quedaron atrás, pero el miedo seguía aferrado a mi pecho. No sabía cuántos minutos habían pasado desde que todo comenzó, pero sentía como si hubiera sido una eternidad. Cuando llegué a casa esa noche, me quedé sentado en mi moto por varios minutos antes de entrar. Mi cuerpo todavía estaba temblando, y los golpes que había recibido comenzaban a doler más ahora que el miedo se desvanecía. Mi mente no dejaba de repetirme lo cerca que estuve de morir esa noche. Todo por una confusión, por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue llamar a mi jefe. No le conté todos los detalles de lo que había pasado, solo le dije que necesitaba que me cambiaran de zona. No podía volver a trabajar en ese barrio, no después de lo que me había pasado. Sabía que no sería seguro para mí seguir yendo allí. Estaba marcado, como suelen decir, y no quería arriesgarme a que la próxima vez no fuera tan afortunado. Hasta el día de hoy, todavía pienso en esa noche. Sé que, si no hubiera llevado esa pizza, si no hubieran revisado la caja y mis documentos, probablemente no estaría contando esta historia. Tal vez me habrían matado allí mismo, sin pensarlo dos veces, solo por una confusión. Esa idea me perseguía incluso semanas después del incidente. Al día siguiente mi cuerpo se sentía adolorido, y cada vez que intentaba moverme, sentía punzadas en las costillas y en la cara donde me habían golpeado. Aún así, llamé a mi jefe temprano en la mañana y le pedí que me cambiara de zona. No le di detalles, solo le dije que había tenido una mala experiencia y que no podía seguir trabajando en ese barrio. Mi jefe no preguntó mucho, creo que ya se imaginaba por qué, porque no era el primer repartidor que pedía lo mismo. Las zonas peligrosas siempre tenían ese efecto en nosotros. Durante los días siguientes, intenté volver a la normalidad. Me asignaron una nueva ruta, en una zona más tranquila y segura. Pero aún así, cada vez que me subía a la moto para repartir, no podía dejar de pensar en lo que había pasado esa noche. El miedo no se iba. Estaba ahí, siempre presente, como un fantasma invisible que me seguía a donde fuera. A veces, mientras conducía, miraba los espejos retrovisores con una ansiedad que no podía controlar, esperando ver de nuevo a esos tipos o a alguien que me siguiera. Recuerdo que, unos días después del incidente, fui al médico para que revisara los golpes. Nada grave, solo algunas contusiones, pero el dolor físico no era lo que más me preocupaba. Era el miedo a que en cualquier momento, otra situación similar pudiera repetirse.
porque en mi línea de trabajo no siempre tienes el control de dónde te mandan o con quién te encuentras, y la mayoría de las veces ni siquiera sabes lo que te espera. Lo que más me impactó de todo, sin embargo, fue la forma en que esos hombres me habían tratado al final. Primero me golpearon, me ataron, y casi me matan por una simple confusión. Y luego, uno de ellos me dio dinero, se disculpó e intentó convencerme de que lo que había hecho no era tan grave. Esa mezcla de violencia y disculpas me perturbó profundamente. ¿Cómo podía alguien lastimarte de esa manera y luego intentar compensarlo con unos billetes y una disculpa vacía? No podía entenderlo. Finalmente, un mes después de lo ocurrido, tomé una decisión. Dejé mi trabajo. Sabía que no podía seguir así, no con el miedo constante que me seguía a cada pedido. Mi jefe lo entendió, aunque no me pidió detalles, solo le dije que necesitaba hacer algo diferente, algo que no me mantuviera al borde todo el tiempo. Me costó encontrar otro trabajo, pero lo logré. No era lo que esperaba, pero al menos no tenía que enfrentar el miedo cada noche. A veces cuando conduzco cerca de esa zona, todavía me acuerdo de lo que pasó. Las imágenes de esa noche siguen apareciendo en mi mente, como si hubieran quedado grabadas permanentemente. No puedo evitar preguntarme qué habrá sido de esos tipos, si seguirán en lo mismo, si alguna vez se toparán con otro repartidor y si, esta vez, tendrán la misma consideración que tuvieron conmigo. A veces pienso en qué hubiera pasado si esa noche no hubiera llevado pizzas, si me hubieran confundido con alguien más definitivamente. Quizás no habría tenido la oportunidad de contar esta historia. Aún hoy, aunque trato de dejarlo atrás, ese recuerdo sigue persiguiéndome,